en primer lugar les voy a dar la bienvenida, les voy a agradecer su compañía, les voy a felicitar el año a todos los que habéis venido por primera vez. Y como ven, hoy vamos a tener un formato un poco distinto. Va a ser una conferencia coloquio en torno a un tema tan nuestro, tan bonito como es el de los molinos, pero desde el punto de vista de su creación. Según dice la conferencia, según dice el título, pues pieza a pieza. Para ello tenemos aquí pues quizá al artista molinero más importante y quizá de los pocos que existan en la actualidad. Él es artesano, es ebanista y sobre todo es molinero. Juan Bautista Sánchez Bermejo, y va a formar pareja de baile con José Luis Sobrino, que es editor y diseñador y un poco activista también, un poquito activista cultural. Y entre ellos van a establecer un diálogo para hacer esta charla coloquio, y después, si ustedes quieren intervenir, pues también lo podrán hacer, yo les pasaré el micrófono. Así que muchísimas gracias de nuevo y adelante. Buenas tardes. Gracias por estar en este magnífico edificio que es de todos. Gracias a los amigos, a la Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real, Convento de la Merced, una vez más, por este compromiso continuo con la cultura y con dar a conocer lo que son nuestras raíces. Gracias a todos los trabajadores de esta casa que hacen posible que noche tras noche podamos tener estos eventos que creo que nos enriquecen a todos. Hoy estamos en esta cosa de separación. A ver cómo sale. En primer lugar, a mí me cuesta un poco trabajo tener distancia con Juan, porque Juan y nosotros, Yolanda, Juan, hace que nos conocemos unos años, hemos compartido multitud de proyectos relacionados con el mundo molinero, tanto editoriales como proyectos reales. Estuvimos en el Museo de Sara Montiel, estuvimos en el Centro de Interpretación de los de los Molinos de La Mancha, Quijotes, Gigantes del Quijote. Estuvimos en la Sala del Carro, estuvimos en el Museo Molinero del Vino, en un montón de proyectos en la localidad de Campo de Cristana relacionados prácticamente todos ellos con los molinos. A mí me pidieron hace un par de años definir a Juan, y definir a Juan es complicado. Y yo llegué a la conclusión de que Juan es tierra firme. Tierra firme es como se llamaban a los galeones que hacían el Camino de las Américas, porque se entendía que tanto en el viaje de ida como el de vuelta, ese suelo que se movía en las aguas era tierra española, o sea, tenía la capacidad de ser tierra española. Y es que este hombre, por donde va pasando, por aquellos lugares, tanto de España como de fuera de España, con los molinos y con nuestra sensibilidad manchega, es tierra firme. Es como si mandáramos a La Mancha allá donde está Juan. Y eso me llena de orgullo a mí ser amigo suyo, y creo que nos debe llenar a todos de orgullo el tener una persona que no piensa que hay que irse a Madrid o a Barcelona para hacer patria o para hacer futuro. Creo que es importante. Bueno, no les canso más. Vamos a intentar desgranar hoy algo que en principio salta un poco lo curioso, que es cómo se hacía un molino. Porque los molinos los tenemos ahí, forman parte del paisaje. Una de las quizás consecuencias más simples, más infantil, es que vemos a los molinos en la lejanía y creemos que esas medidas, esa metrología, esas medidas de los molinos, pues es una cosa sencilla, reducida, un molinito, tal. Basta cambiar el chip, ponerse debajo de un molino para saber que estamos debajo de una obra soberbia, de unas dimensiones impresionantes y con unas estructuras a veces increíbles, de ingeniería incluso. Vamos a empezar, Juan, por el principio, ¿no? Tenemos ahí el histórico, luego hablaremos de qué es un molino histórico y qué no es un molino histórico, que esto es importante que lo conozcan ustedes para terminarlo, porque no es un engaño, sino simplemente una diferencia. Tenemos ahí al molino sardinero, molino histórico de los 3 molinos históricos con maquinaria original del siglo XVI que quedan en Campo de Cristana. ¿Cómo definiríamos, Juan, qué es un molino de viento de La Mancha? Buenas tardes a todos los aquí presentes. Bueno, pues un molino de
de La Mancha podemos decir que empieza siendo un molino de torre. Es el molino que predomina en todo el Mediterráneo. Se puede decir que hay muchos molinos por todo el mundo, por toda la península, por ejemplo, pero luego hay diferencias entre unos y otros. Entonces, el molino de torre hay que especificar que es un molino de torre fija con una cubierta orientable. 3 plantas en su interior, pues, cuadra, camareta y moledero. Bien, entiendo que vamos a ponernos en el plan de los constructores de molinos del siglo XVI, a partir de finales del siglo XVI. Lógicamente, lo primero es buscar el lugar donde situar un molino, que tampoco es una cuestión baladí. Y lo segundo, hay que hacer unas obras de preparación, ¿no? Que es como lo que es preparar una era. ¿Qué era esto de la era? Te voy a poner una imagen y aquí me van a permitir que hagas simplemente, a ver si sé yo, aquí. Agradecer simplemente aquí el trabajo de Global Digital Heritage, que es una fundación sin ánimo de lucro que nos ha permitido contar con estas imágenes, que son fotogrametrías, y que permiten entender el molino desde unas perspectivas hasta ahora nunca vistas. Prácticamente vamos a hacer radiografías de un molino real, con lo cual van a ver ustedes cosas que hasta ahora no han podido ver. Si hablamos de la era... Pues la era, por ejemplo, de un molino era la base fundamental para comenzar la construcción del molino. ¿Qué ocurría? Que antes, por ejemplo, de comenzar la era, lo que habría era un estudio de dónde habría esas corrientes de viento más predominantes, dónde sería una situación o un emplazamiento bueno para la construcción de ese molino, independientemente de cómo estuviera el terreno. Lo principal y fundamental era esa corriente de viento, y el terreno era luego el que había que adaptar para poder construir el molino. Entonces, muchas de las veces sí que nos podemos encontrar en que la situación del terreno pues es totalmente horizontal. Incluso pueden aprovechar, como en algunos molinos de viento originales, o sea, con basamento original, que todo el cimiento es una piedra enorme, plana, donde se ha empezado a construir el molino. Ese, por ejemplo, es en Ventas con Peñaguilera, provincia de Toledo. Pero, por ejemplo, en otros, el terreno pues era o de piedra caliza o simplemente terreno de tierra. Si el terreno era totalmente horizontal, como decíamos, pues lo que hacían era empezar con una construcción de mampostería, ¿no?, circular, con un grosor de entre 1,20 m y 1,40 m, y la era se suponía o se nombraba a la parte exterior del molino, que lo que se solía hacer, siendo en una zona plana, era con yeso pardo en polvo, apisonarlo muy bien. La distancia que tendría desde la pared exterior del molino hacia afuera sería unos 2,5 m, 3 metros más o menos, lo que tendría esa era, y tendría una pequeña pendiente ligeramente visible para que las aguas, las escorrentías del agua caída por el molino evacuaran hacia afuera para evitar, como si dijéramos, las humedades en el edificio. Muy importante a la hora de que va a albergar la harina, un producto bastante absorbente a la humedad. Pero, por ejemplo, encontraban más dificultad si los terrenos fueran con inclinación. Lo que hacían en esos casos es que iban comiéndole a la parte más alta, y lo que iban haciendo con ese polvo de caliza lo iban suplementando a la parte más inferior, hasta encontrar una superficie plana en la que pudieran empezar a trabajar, como decimos, construyendo el perímetro del muro y luego construyendo la era alrededor del mismo. Hablamos de un edificio. Es otra de las imágenes que le decía que la tecnología, las nuevas tecnologías nos permiten presentarles y que hasta ahora habían sido imposibles. Una curiosidad que Juan se la podrá aclarar mejor que yo. Hasta ahora no se tenía percepción del grosor de los muros y cómo el grosor de los muros variaba según se encendían las plantas. Había una pequeña diferencia de grosor, pero no esta salvajada. Esto es una fotogrametría absolutamente real del Molino Infanto, molino histórico también de Campo de Cristana. El cilindro, la torre,
funciona porque el molino necesita tirar de una fuerza que es la fuerza de la gravedad. La necesita imperiosamente, ¿verdad? Por ejemplo, existe o aparece o se hace el molino de viento con cierta altura porque es necesario buscar esa corriente de viento libre de obstáculos que pueda dar la oportunidad de tener esas aspas con unas dimensiones suficientes como para recoger la fuerza del viento. Al conseguir o al estar obligados a tener esa altura en los molinos de viento, pues es algo muy importante para el tema del manejo del producto, que simplemente la gravedad nos da la importancia a esa labor. La máquina o la zona de molienda la tenemos en la parte superior del molino, donde se procesa el grano, se va convirtiendo en harina y la ley de la gravedad, como dice José Luis, nos va haciendo que el grano vaya bajando convertido en harina y se vaya procesando, pues a la hora de la habitación intermedia, la camareta, pues tener un cernido, que por ejemplo en la evolución del molino, en los primeros molinos que aparecen del siglo XVI, en la camareta se cernía manualmente si era necesario, si no, no. Pero, por ejemplo, los molinos más posteriores del siglo XIX, por ejemplo, incluso algunos de ellos ya tienen un cedazo enorme en esa camareta donde se procesa la harina y se selecciona la harina, la flor de harina y el salvado. Y todo por la ley de la gravedad, la importancia va cayendo hasta abajo del todo, hasta la cuadra. Pero hablamos de molino y normalmente se olvida que el molino no es solo. O sea, vemos los molinos y bueno, está el molino que hace la molienda, pero el molino necesita una estructura paralela que es el silo de molienda. Les voy a poner una imagen también. Ahí tienen delante del molino infanto, que lo tienen a su izquierda, tienen el silo del infanto. Bueno, pues esto era una edificación muy importante que estuviera con el molino. De hecho, por ejemplo, si no estuviera esta edificación, el molino apenas sería funcional por el tema de espacio. ¿Por qué? Porque, como decíamos, y como dice José Luis, el grosor de los muros del molino varía según en la planta en la que estemos. Entonces, en la planta inferior cuadra tenemos un diámetro total del molino de entre unos 5,20, o sea, 5,50, 6,20 más o menos, pero en el interior simplemente tenemos 3 metros, porque los muros tienen un grosor hasta de 1,40. Entonces, esa habitación prácticamente es un pequeño almacén para el borriquillo, luego veremos lo que es. La camareta es el lugar donde está el cernido y un poco el almacén de los lienzos y de algún utensilio o apero del molinero. Y arriba, en la sala de moliendas, pues se pueden tener los costales que en ese momento se están preparando para moler. Entonces, nos falta espacio. Y antiguamente la comunicación pues era directamente, cara a cara. Entonces, cualquiera se podía presentar con un costal, 2 costales, 10 costales, lo que fuera a consumir en un mes, porque eso es harina integral totalmente, tiene una duración de vida de entre un mes o mes y medio antes de que se ponga rancia. Entonces necesitábamos un lugar de almacenamiento, porque la gente seguía viniendo. Entonces, el silo jugaba ese papel tan importante en el cual se podía almacenar el grano en los costales hasta que se fuera moliendo. No se puede apreciar porque lo vemos cerrado, ¿no? Es una edificación semisubterránea, ¿no? Excavada luego con una pequeña bóveda, en la cual esa puerta que vemos es la segunda puerta con otro acceso, o sea, hay 2 estancias. Les voy a cambiar la imagen anterior esta para que puedan comprobar, ¿vale? Esta es la imagen que ven a su izquierda, la puerta primera, que es la que dice Juan. Dentro de esa sala, de esa bóveda, habría una segunda puerta, que es la que se aprecia aquí. Ahí. ¿Vale? Entonces, la primera estancia, bueno, pues tiene un pequeño fuego para, bueno, pues para albergar a lo mejor el desayuno, el almuerzo, la comida, puesto que el molinero no tenía horario laboral. También incluso para refugio de cualquier persona que viniera de otra localidad. En esa estancia también se podía almacenar el grano y en el interior tenía unos pequeños pesebres por si acaso, como si dijéramos urgentemente,
por inclemencias del tiempo, tuviera que dormir una bestia también allí. Entonces, el silo jugaba un papel muy importante y totalmente necesario en la construcción del molino. Iban aparejados, realmente Eso es. no había molino sin silo ni silo sin molino, eran aparejados. Podemos afirmar, sin lugar a duda, y esto es un esquema que publicó la Escuela Taller Molinos de Viento en 1998 sobre un dibujo de Julio Alberto González Chávez para el libro Hombres, Lugares y Cosas de la Mancha de Rafael Mazueco Pérez Pastor en 1971. El dibujo que ven es una adaptación de este original que realizó la Escuela Taller con los conocimientos que entonces ya se tenían adicionales a los del dibujo original. Solo viendo el dibujo, uno puede llegar a comprender sin una explicación más que esto es una cosa compleja, que no es algo simple, fácil de digerir. ¿Cuántos oficios tenían que trabajar para levantar un edificio de este tipo? Bueno, pues la verdad es que tenían que trabajar varios oficios. Como podemos ver claramente, el oficio de la construcción era muy importante. Son muros de mampostería, adobe, pero como podemos ver también, bueno, pues trabajaba en una gran parte el carpintero molinero, y el carpintero también tradicional, puesto que están puertas, ventanas, estructura en cuanto a los forjados, y luego el carpintero molinero es el que se denominaba al que construía la maquinaria. Pero que muchas veces al final, como la carpintería es tan amplia y los conocimientos son parecidos, como si dijéramos lo básico, caja y espiga, pues el carpintero molinero se ocupaba absolutamente de toda la construcción del molino, desde forjados, barandilla, mamperlanes de la escalera, toda la maquinaria. También jugaba un papel muy importante el herrero, puesto que aunque el mayor número de piezas está elaborado en madera, muchas de ellas pues tienen sellos metálicos para que en un empuje, en una tracción, no reventaran, por ejemplo, al hilo de la madera o cosas así. También hay, por ejemplo, algunas piezas como si dijéramos, muy importantes en esa maquinaria, que es el eje o barrón de la linterna, que es totalmente metálico, forjado, de una sola pieza. No lo veremos ahora. Sí, y luego, bueno, pues algún oficio más que pudiera, como si dijéramos, intervenir. Todos los muros de mampostería iban enfoscados y luego, bueno, pues encalados. Entonces, si podemos diferenciar, incluso el pintor jugaría o el enjablegador en aquellos tiempos jugaría el papel también de bueno, pues, rematar esos muros dándole esa cal. Porque eso lleva a otra pregunta impepinable. Estamos hablando, ahora después lo tomaremos, de maderas con unas dimensiones que yo creo que ahora no las hay, no hay bosques en la zona, pero yo creo que entonces tampoco. ¿De dónde venían estos materiales? Bueno, pues la verdad es que tal vez muchos de ellos los podíamos encontrar cercanamente, porque muchas de las piezas las vemos voluminosas o grandes, pero realmente son un conjunto de piezas unidas, como tipo rueda catalina o resto de la maquinaria. Pero sí que es muy visible en esta fotografía que las piezas de mayor volumen son el eje y el palo de gobierno. El eje, por ejemplo, la mayoría de las veces estaba construido o en álamo negro o en pino negral. El álamo negro sí que lo teníamos, como si dijéramos, en toda la península, podía estar en cualquier zona donde hubiera humedales. Entonces sí que lo podíamos tener aquí muy cerquita, en La Mancha, incluso en Campo de Cristana o en la Alameda de Cervera, que el pueblo llamado así por esas alamedas que tenía. Pero, por ejemplo, cuando era pino, sí que en nuestra zona no lo tenemos. Entonces habría que irse a las serranías de Cuenca, por ejemplo, que son las más cercanas, a conseguir ese pino. Es un pino negral, es un pino que crece de media montaña hacia arriba, es un pino de crecimiento lento que para protegerse de ese frío lo que hace es que genera mucha resina, por eso pino negral, esa es su denominación. ¿Qué ocurre? Que es un pino muy pesado. Imagínense 150 kilómetros, bajarlo del monte primero y luego transportarlo hasta estas zonas donde no existía ese volumen y esa rectitud en ese palo. Porque, por ejemplo, trabajábamos la encina, que también hay muchas piezas de encina en el molino, que sí que lo teníamos también por toda la península y podíamos acceder a él en cualquier localidad. Pero la encina no tiene esa rectitud en 8 metros
de longitud. Entonces, sí o sí, tenía que ser un pino negral o un álamo negro. Era la dificultad de traer ese pino tan pesado hasta aquí, trabajarlo y luego subirlo a la última planta del molino. Porque cuando hablamos de maderas, no hablamos de madera genéricamente, sino que hay maderas que tienen que ser elásticas, maderas que tienen que ser susceptiblemente fuertes al roce, al rozamiento, otras que tienen que ser muy rígidas, ¿no? ¿Hasta cuántos tipos de maderas manejamos en el molino? Eso es, no todas las maderas valen para ejercer todas las funciones, sino que cada una de ellas está elegida por sus cualidades, por dureza, por elasticidad, por ligereza en peso. Entonces el molino, antiguamente el molino original tenía 5 tipos de madera para poder construirse. Podríamos empezar, por ejemplo, por el álamo negro que hablábamos. El álamo negro es una madera ligera de peso, muy dura y a su vez muy flexible. Entonces era una madera muy buena, como si dijéramos, muy apropiada para el tema de las aspas, que tienen que tener esa elasticidad para que cuando tienen los lienzos puestos ejerzan la oposición al viento y que no quiebren, pero también necesitan dureza. Entonces el álamo negro se utilizaba en las aspas. También, como decíamos, si era posible porque lo encontráramos de volumen suficiente en diámetro y en longitud y en rectitud para el eje. El palo de gobierno era construido en álamo negro. ¿Por qué? Porque el álamo negro crecía semisalvaje, entonces al crecer muy junto adquiría unas longitudes muy amplias y una rectitud, puesto que crecían muy juntos para buscar la luz, pues muy rectos. Entonces el palo de gobierno también se construía en álamo negro. Y luego hay piezas interiores del molino, como el mazo de la linterna o incluso la puente, que es una viga interior que sujeta, como si dijéramos, sujeta el centro del molino, que es el eje o barrón de la linterna. También se utilizaba el álamo negro. En tema de dureza tendríamos la encina. Las piezas a elaborar con encina serían la rueda catalina en su totalidad, junto con sus 40 muelas que la forman. Ahora la veremos también. Los husillos de la linterna, que son 8, también serían de madera de encina. Y el anillo de pista. Son las piezas, por ejemplo, que más tracción o fricción ejercen en el mecanismo o funcionamiento del molino. Por eso la encina. Luego, por ejemplo, tendríamos pino, como decíamos. El pino silvestre tiene variedades. Dentro del pino silvestre tenemos el pino negral, como decíamos, un pino que crece de media montaña hacia arriba, un pino de crecimiento lento, resinoso, que se utilizaba exclusivamente para el eje. Necesitamos una pieza de gran volumen, recta y que aguante esa torsión cuando está moliendo y queremos frenar esa inercia del juego de aspas. Entonces, ese pino era muy apropiado. Pero luego, por ejemplo, necesitábamos mucho más pino para el tema estructural. Forjados, carpintería, estructura del telar y anillo de madres, que es todo lo que soporta y gira para la cubierta, la misma cubierta formada por ese entramado de plumas y tablazón. Todo era pino silvestre, pero de la variedad albar, que es un crecimiento de media montaña hacia abajo, un crecimiento rápido, muy poco resinoso. Incluso era un pino que, por ejemplo, se sangraba para recoger la resina y utilizarla en otras actividades, y para aligerar esa madera, incluso para quitarle, como si dijéramos, la oportunidad de retorcerse o tener movimiento. Entonces ese pino albar se utilizaba para todo el tema estructural. Y por último, la madera de fresno, que se utilizaba única y exclusivamente para la construcción del eje, del freno. ¿Por qué? Porque era una madera bastante dura, con una flexibilidad muy apropiada, y entonces, cortándolo en verde, se podía hacer de una sola pieza todo el freno, que es el perímetro de la rueda catalina, ¿no?, para poder luego ejercer esa función de fricción y estrangulamiento, sí, o agarre a la rueda catalina. Me van a permitir que vuelva hacia atrás, ¿vale? Un momento.
Estamos viendo ese molino Infanto a la izquierda, ¿vale? Quiero que vean cómo estaba este molino en 1979. Vale. Vale. Quiere decirse que esto es una fotografía que tenemos gracias al Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Por aquí veo a alguien que pertenece a él y que nos permite ver que el patrimonio a veces sí lo hemos cuidado, lo estamos cuidando, ¿eh? Esto es importante. Y es que aquí, antes de seguir hacia adelante, sí que creo que nos interesa a todos, lo he dicho al principio, pero hacer una distinción de cuando llamamos molinos históricos y molinos no históricos. Técnicamente, molinos paisajistas o paisajísticos y molinos históricos puros, ¿vale? Y otra cosa, una categoría aparte son los intentos KISS de decir que tenemos un molino, ¿vale? En los cuales no vamos a entrar, esas cosas que se ven por ahí, con aspas de hierro, con ventanucos hechos de cualquier manera, intentando interpretar lo que no deja de ser una barbaridad. Vale, pero en eso no vamos a entrar. Dentro de esa distinción entre los molinos históricos y no históricos, ustedes los van a reconocer, si van a Campo de Cristán, a cualquier otro sitio, fundamentalmente por varios rasgos. Uno, he puesto esta foto porque precisamente la cantidad de deterioro que muestra la imagen permite saber una cosa que hasta hace muy poco tiempo no se sabía, ¿vale? Y es que, Juan, ¿qué pasa con ese moledero? Ese moledero, bueno, pues que... Estamos hablando de la parte de arriba de todo, ¿vale? Como podemos ver y es muy fácil de diferenciar, las primeras dos secciones del molino, que son las dos primeras plantas, tanto la cuadra como la camareta, tenemos un muro de mampostería, que se ve muy claramente, pero a partir de la camareta hacia arriba, el último tramo, la última estancia del molino, el moledero, se ve claramente como algo raro de unos palos verticales y una textura diferente. Esa textura son ladrillos de adobe, de barro. Y lo que vemos, esas verticalidades que vemos oscuras, son una serie de pie derechos llamada estantería. Claro, el molino, si han tenido alguno la suerte, como si dijéramos, o el privilegio de estar en una molienda, porque diría que es algo así, poder disfrutar de una molienda es algo incomparable, porque los 5 sentidos los tenemos activos en ese momento, pero uno, por ejemplo, el que nos lleva al caso es el del tacto, ver cómo sentimos la vibración del molino, cómo se está sacudiendo en una molienda. Si el muro fuera de mampostería hasta arriba del todo, la mampostería no puede absorber esa vibración y acabaría quebrando, como ha ocurrido en algún molino mal construido actualmente. Entonces, ese último tramo de pared no lo podemos ver, pero donde acaba la mampostería habría un anillo oculto que se llama anillo terrero. Estarían los pie derechos, que forman una estantería de 45 pie derechos, y arriba estaría el anillo de pista por el cual circula toda la cubierta. Entonces, ese entramado, ese esqueleto, luego iría recubierto con los ladrillos de adobe, que cuando estuviera el molino totalmente en funcionamiento, como si dijéramos, en pleno funcionamiento, en pleno rendimiento, ese adobe absorbería la vibración que va disminuyendo hacia la mampostería y desaparece. Y la siguiente imagen, que es una comparada también, nos permite encontrar las otras dos señas de identidad para que de un vistazo sepamos si estamos con un molino histórico o con un molino no histórico. Es esta imagen que compara, a la izquierda tienen un molino histórico, el Burleta, y a la derecha un molino, vamos a llamar de reconstrucción paisajística, que es el Pollatos, creo en este caso. Bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, que a lo largo de la valoración que se le ha ido dando al molino de viento en estas últimas décadas, pues ha habido actuaciones con mayor sensibilidad que otras. Hay algunas que, por ejemplo, incluso poniendo esa sensibilidad y tal y cual, pues no perciben a lo mejor rasgos muy importantes que definen al molino de viento de tipología manchega. Entonces, bueno, tal vez unas veces por tema económico o por falta de sensibilidad, bueno, pues ocurren estas diferencias. Como podemos ver en la izquierda, la diferencia entre la obra civil y la cubierta es que hay una distancia
una abertura bastante predominante o bastante pronunciada. En cambio, en el otro, en el de la derecha, no. Eso es porque el de la izquierda, que tiene la maquinaria original, el molino burleta, tiene la caperuza o la cubierta orientable. Entonces necesitamos como si dijéramos, ese volumen del telar, del anillo de madres, para poder girar sobre el anillo de pista. En cambio, en los otros, en los no históricos, bueno, pues dada su menor importancia, como si dijéramos, o que son edificaciones, por ejemplo, en este caso reconstruidas en los años 60 y tal, pues como no tienen tanto valor histórico, pues se llega a la conclusión o a la decisión de dejar una cubierta fija. Entonces, podemos poner ese anillo de madres, que es el perímetro que va sobre el muro, pero realmente nos faltaría el telar y tal. Y sobre ese anillo de madres construimos la cubierta. Entonces se ve claramente cómo nos falta un sello de identidad o algo raro que vemos, y es la falta de la estructura giratoria. Claro. Y los ventanucos. Los ventanillos, por ejemplo, es otro sello de identidad muy notable, muy visible, y es que en un molino de viento que siga teniendo el basamento original, la obra civil original, podemos ver que los ventanillos no guardan la misma distancia unos de otros. Eso es porque cada ventanillo está orientado a un viento predominante de la zona. En la zona de Campo de Cristana, por ejemplo, que son estos dos molinos que tenemos aquí, hay 12 vientos predominantes. Pero los molinos originales históricos tienen 12 ventanillos. Como vemos, no están simétricos, porque cada uno está orientado hacia un viento. Podemos ir a otros lugares de La Mancha en la que el número de ventanillos no concuerde con los 12 y es por los vientos locales. Vientos tradicionales, norte, sur, este y oeste, los tenemos en toda la península, pero los vientos locales varían según el sitio geográfico donde se encuentre cada molino. Y los no históricos, como vemos en el de la derecha, pues hay esa falta, por ejemplo, de apreciación o de ligereza en la construcción, y entonces lo que hacen es que los hacen simétricos. Ponen una medida, hacen el reparto y están totalmente simétricos a la misma medida uno de otro. Eso, por ejemplo, hay veces que no es muy apreciable por ciertas personas, pero por ejemplo para alguien detallista o alguien riguroso con el patrimonio o con la misma construcción o rehabilitación de ese patrimonio, pues sí lo ve. Se ve. Y esto nos lleva, o sea, seguimos evolucionando con el molino y su construcción, a la auténtica locura que es entender que toda la maquinaria, con la cubierta incluida, gira toda, con las aspas. Es un mecano que gira, ¿vale? Permítame que le cuente una anécdota, antes se la contaba Julio, que me pasó en Campo de Cristana, nos pasó en Campo de Cristana estando haciendo el centro de interpretación. Estábamos por allí por la sierra y nos llega una señora, ojo, que no la pongo de ignorante ni mucho menos, simplemente que creo que hay una desconexión entre el conocimiento actual y el patrimonio histórico y material que tenemos, simplemente. Entonces esta señora me pregunta, oiga, ¿estos son los molinos de Campo de Cristana? Pues son los molinos de Campo de Cristana, es obvio, ¿no? Y me dice la señora, pero están muy hechos polvo, ¿no? Y digo, hombre, señora, pues están todos restaurados, pintados. Digo, ¿por qué dice usted eso? Dice, porque están todos apuntalados. Evidentemente, no, ni mucho menos pensar que esta señora era ignorante, simplemente el desconocimiento básico, ¿no? Entender que esta locura de maquinaria en el siglo XVI se crea para que todos son miles de kilos, porque Juan sabe, miles, solo el eje pesará más de 1000 kilos. O sea, todos esos miles de kilos que manejan la parte activa de la maquinaria, más toda la cubierta, más todas las aspas, tiene un sistema de movimiento que se mueve con sebo animal y con una persona. Esto, bueno, pues me lo cuentan ustedes. Y vamos a avanzar porque como el secreto está arriba, esta es la subida de la escalera del molino Burleta ya reconstruido, pero me interesa esta imagen. Aquí es donde se ve perfectamente, en esta nube de puntos de GDH, se ve esa cubierta, hacia la izquierda ven ustedes ese palo de gobierno enorme que, como decía Juan, alcanza los 16 metros, que no es una cuestión baladí, estamos hablando de 5 pisos de una vivienda, más de 5 pisos de una vivienda, y todo el volumen de las aspas, de las 4 aspas por delante. Y todo eso, Juan, con esto. Con el borriquillo. Con el borriquillo.
Todo eso se mueve con eso, nada más que con eso. Cuéntanos ese invento. Bueno, pues empezando por el peso que llegamos a mover, como dice José Luis, son toneladas, son 7 toneladas el conjunto de maquinaria, cubierta, todo lo que conlleva el giro del molino. Todo movido a través del palo de gobierno y el borriquillo. El borriquillo que lo vemos ahí está también construido en su totalidad con álamo negro. Un papel fundamental para poder orientar el molino o el juego de aspas hacia el viento predominante de ese mismo día. Y bueno, pues también vemos el hito de amarre, que es el lugar donde se ancla el borriquillo. Los hitos de amarre son entre 9 y 12, están distantes de la pared exterior del molino a 7 metros. Es fundamental. Todo en el molino tal vez nos pueda parecer rústico, vasto o tal, pero más allá de la realidad, todo en el molino tiene que tener un equilibrio, un peso, una distancia y todo en su correcto lugar para que eso funcione. Entonces, el borriquillo, por ejemplo, hay una comparación a lo mejor mal hecha, pero bueno, cuando un ciclista sube una cuesta muy pronunciada, pues pone, no sé si es el plato grande y el piñón pequeño, o al revés. Entonces pedalea muchas vueltas, avanza muy despacio, pero no le pesa. Entonces, una sola persona, con la palanca que vemos apoyada en el borriquillo, introduciéndola por el orificio que se ve arriba, cuando empieza a dar vueltas, lo que empieza es a enrollar la cadena, que podemos ver, y empieza a tirar del palo de gobierno. El milagro, como si dijéramos, o el efecto que hace también el palo de gobierno es que son 16 metros de longitud, pero es más importante la distancia del hito de amarre al centro, como si dijéramos, interior del molino, porque son 7 metros de distancia desde el hito a la pared y 3 metros hasta el eje del molino. La altura del molino, la obra son 8 metros y 3 metros de cubierta. Entonces forma un ángulo de 90 grados el palo de gobierno. O sea que no 45. estamos levantando un peso, simplemente lo estamos arrastrando. Luego ya veremos en el tema de la maquinaria por qué también es posible ese desplazamiento tan ligero para un peso tan grande. Y es porque los puntos de apoyo se van reduciendo al mínimo. Pero esa peculiaridad o esa, como si dijéramos, ese milagro que vemos que una persona sola pueda mover 7.000 kilos, que sí, que dice que dan una palanca y mover el mundo. Sí. Pero que la palanca, aunque esté el palo de gobierno, si no está el borriquillo ya le podemos empujar 20 personas que no lo vamos a mover. Vamos a avanzar un poco. Hemos hablado de la torre. No hemos dicho la peculiaridad que algunas torres de los molinos tradicionales son un pelín troncocónicas. Es prácticamente inapreciable, ¿verdad? Pero algunas son un pelín troncocónicas. No todas, ¿eh? No es una característica común. Pero bueno, lo importante aquí es que se levantada la obra, levantada la mampostería, levantada el moledero, la planta del moledero, resulta que ahora viene un problema técnico, que diríamos un problema técnico, que es cómo pegamos la obra muerta con la obra viva, con la maquinaria, ¿no? Porque lógicamente estamos cambiando de materiales, estamos cambiando además lo que tú decías de utilidades, de resistencias, de vibraciones, y hay que pegar algo estático con algo que se va a mover y que va a aguantar mucha fricción y mucha vibración, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí, Juan? Eso es. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de un molino no histórico. Vemos, incluso en el interior del molino, en la parte cóncava que se ve, donde está el ventanillo abierto, se ve como el muro acaba y comienza el anillo, que realmente podríamos decir que es como un conjunto de anillo de pista y anillo de madres, sí, porque ejerce las dos funciones. No va a ser movible, entonces el anillo, como si dijéramos, tiene un grosor suficiente como para poder luego anclar todo el tema de estructura de la cubierta, que son esas pequeñas cajas que vemos cada cierta distancia, y no sería orientable. Claro, porque la única diferencia es que para tener, hablamos, el anillo de madres estaría arriba, el anillo de pistas estaría abajo, y esos 7.000 kilos se mueven con una capa de sebo natural. Eso es.
punto, no hay más engranajes. Es decir, que alguien unta sebo en entre medias de esos dos anillos y con el tiro del palo de gobierno se mueven 7.000 kilos y se desplazan 7.000 kilos. Vale. Solo por curiosidad, ¿eso es un anillo de madres en tu taller? Este es un anillo de madres, como si dijéramos, este es el que vamos a colocar, es un anillo de madres para un molino no histórico, porque como podemos ver se ve la circunferencia totalmente completa. Quiero decir completa que no se ve ninguna caja de media madera en el interior ni nada. Sobre este anillo de madres podemos explicar un poco cómo sería el molino histórico, el molino que tiene la maquinaria original. Sobre este anillo habría 4 vigas mayores o 4 vigas maestras. Sí. Espera, creo que tengo una imagen que lo puedes explicar mejor. A ver esa. Aquí, por ejemplo, lo vemos. Este ya es un molino histórico, este es un molino con maquinaria original. Nos faltaría de ver el anillo de pista que está justamente debajo. Igual que veíamos el otro anillo en el no histórico, pues imagínense que el anillo de pista es mucho más reducido. El muro en el moledero, en la parte superior, tiene simplemente un grosor de 40 centímetros. Entonces el anillo de pista está justo al centro y tiene 15 centímetros. 15 centímetros de ancho por unos 14 de altura. 7 van embutidos en el muro para que tenga esa sujeción, incluso con la estantería de los 45 pies derechos, y los otros 7 son visibles desde el interior del molino, desde el moledero. Sobre él estaría toda la estructura. Perdona, y simplemente con lo que ha dicho tú, eso es por reducir la fricción. Por reducir la fricción, ya tenemos simplemente una superficie de 15 centímetros. Pero incluso vamos a ir reduciendo fricciones. Todo lo que vemos paralelos, esas vigas paralelas, son las 4 vigas maestras y luego pequeñas vigas más cortas que se llaman panecillos. Aquí justamente tenemos la parte delantera del molino, donde iría el juego de aspas, saliendo el eje. ¿Por qué? Porque podemos apreciar que hay 3 panecillos. Eso es porque para que las 3 puntas soporten esa madre del anillo de madres, donde albergará la piedra bóyega, el punto de apoyo del eje, las aspas, rueda catalina, todo el peso va concentrado justo en ese punto. Entonces, por eso 3 panecillos. Pero en el resto habría 2 solamente. Esa estructura es el telar. Podemos ver que el telar tiene unas dimensiones, se lo digo yo, de 20 a la cara por 25 de altura. Entonces, todas las puntas, que son 17 puntas de las 4 vigas maestras y de los 9 panecillos que apoyan sobre el anillo de pista, esos 20 centímetros tampoco es la fricción que va a llevar, porque tendríamos muchos centímetros cuadrados de fricción. En esos 20 centímetros lo que hace es que tiene un chaflán muy pequeñito, simplemente de 2,5 centímetros de altura, 5 de longitud. Entonces la fricción queda en 10 centímetros solamente, en la mitad. Sobre las puntas del telar, como podemos ver, va el anillo de madres. Y a partir de ahí, bueno, pues ya veríamos la cubierta. Sí, a partir de ahí seguimos levantando las cubiertas, que según dicen los textos, originalmente eran de elementos vegetales. Las primeras, que según parece eran simplemente cubiertas de elementos vegetales, y que pues con el tiempo y el desarrollo de la tecnología empezamos hilando. Miren esta fotografía anterior, las cajas que ya vienen aquí sobre el anillo de madres, y ahí arrancamos cubierta, o mejor dicho. Como decíamos, tiene una evolución, las cubiertas a lo largo del proceso de evolución del molino de viento. Las primeras son, como decía José Luis, bueno, pues son unas cubiertas de cañizo, de ramaje, son unas cubiertas naturales. ¿Qué ocurre? Pues que por mucha impermeabilización que tuvieran natural, por la colocación del ramaje, luego de la hojarasca, de todo, pues al final no dejaba de traspasar esa humedad y poder crear algún problema. Luego, además, van surgiendo, por ejemplo, evoluciones en el tema de trabajos. Pues se construye la siguiente en madera, mucho más cómoda de elaborar, mucho más rápida de elaborar y con mejores resultados, porque con unos engrudos, con brea y con tal, que se trataban en el exterior, pues eran mucho más permeables, más impermeables que las naturales. Luego acabaron siendo incluso de zinc. Cuando aparece el zinc en
como aleación y tal, y como Sí. tratamiento en cubiertas, pues hay molinos que Sí. al final acaban siendo con cubiertas de zinc porque son muchísimo más ligeras que la madera. Es simplemente en las plumas que podemos ver, había unos travesaños horizontales. Te lo pongo, que lo tenemos Sí. antes, mira. Perdón, esa es la cubierta de zinc. Esa es la cubierta de zinc, que antiguamente era simplemente el zinc sobre esa estructura, ese esqueleto de madera. Entonces aligerábamos muchísimo más el peso. Vale, vuelvo a su sitio y avanzo un poco, porque ahí, aparte que se ve la estructura de la cubierta, hay una cosa muy curiosa, y se ve como las plumas, ahora lo cuentas tú mejor que yo, lógicamente, pero aquí tenemos una cosa muy interesante, ¿no? Que es el engarce del palo de gobierno. Aquí podemos ver, por ejemplo, justo la punta superior del palo de gobierno, que se ve como es una espiga, ¿no? Como no es el palo redondo, como si dijéramos que llega a topar contra la clave de la cubierta, que es el fraile, sino que el fraile tiene una caja en forma diagonal donde alberga la punta del palo de gobierno. Eso hace Te la pongo, que... Juan. Ahí vemos el fraile. Justo la caja a lo mejor la tenemos en el otro lado donde no la llegamos a ver, justo está en esta... A ver si lo vemos ahí. Ahí se puede apreciar sí. un poco. Bueno, pues así el palo de gobierno tiene dos puntos de apoyo, de unión, como si dijéramos, con toda la cubierta. Uno, el fraile, arriba del todo, como vemos que traspasa incluso la espiga y sale por el otro lado, y el otro punto del anillo de madres. Entonces tenemos un arrastre paralelo de la cubierta. Bien. Bueno, en esta imagen también, perdona, aparece otro elemento que ya se inserta en cubierta con anillo de madres, que es la buhardilla. Que es la buhardilla. Muy importante a la hora, por ejemplo, de que el eje del molino, como si dijéramos, podemos decir que sale de dentro o entra de fuera. Entonces, parte del eje, 2/3 están en el interior del molino y 1/3 está en el exterior. Entonces, para que el agua, como si dijéramos, no evacuara sobre el eje, lo que tiene es esa buhardilla que vemos, esa buhardilla que le hace un encasillamiento, ¿no? Tiene sus dos laterales y una compuerta superior para el acuñado de las aspas, el montaje y el mantenimiento. Esa buhardilla lo que nos da es la posibilidad de todas estas labores con seguridad de poder estar parte del cuerpo del molinero dentro del molino y parte fuera para esas... Vamos a utilizar, si te parece, un plano del proyecto de José Peral López de 2006 de restauración del molino Burleta, si no me equivoco, donde se ve perfectamente todo esto que estás comentando, la inserción del palo de gobierno. Y una cosa de la que podemos hablar ahora o luego, que es la angulación del eje. La angulación del eje. En algún momento determinado, no sabemos muy bien, en la próxima conferencia del doctor Hervás, que lo tenemos por ahí al fondo, hablaremos de los orígenes de los molinos el próximo jueves, pero en algún momento de la historia de la molinería, no se sabe muy bien cómo, alguien llega a la conclusión que inclinando el eje se multiplica la potencia del molino, la potencia motriz del molino. No sabemos cómo, no sabemos cómo, pero es un ángulo preciso y es un ángulo totalmente constatado por la experiencia de que funciona, ¿verdad? De hecho, es un paso, un momento clave y fundamental para el desarrollo del molino. O sea, la primera mitad del siglo XVI el eje es totalmente horizontal y los resultados de la molienda pues, no son muy fructíferos. Entonces el molino no tiene cierto desarrollo porque no termina de ser rentable. A la segunda mitad del siglo XVI, de repente, por una prueba de error, se le da esa inclinación del 10%, en el cual de repente empieza a ser productivo, a tener un desarrollo muy bueno, y es en ese momento, en esa segunda mitad del siglo XVI, cuando se expande prácticamente por toda la península, Mediterráneo y tal, este molino. Y acabamos con la cubierta, con estas dos imágenes. Cubierta tradicional, o sea, el molino histórico, perdón, y donde se ve el forrado con los reos de lo que es la cubierta. Y lo que tú comentabas de la separación, ese
encaje vamos, imposible de soslayar, que es que esa separación entre cubierta del cilindro torre, pues si no, no giraría, claro. Eso es. De hecho, por ejemplo, algo muy de apreciar in situ, ¿no? En el molino de viento, aquí a lo mejor es más difícil, pero se lo voy a intentar explicar, es que, por ejemplo, esa estructura del telar que decíamos, esas 4 vigas maestras que cruzan junto con los panecillos, están posadas, toda la estructura, toda la cubierta, esas 7 toneladas, están posadas por su propio peso encima del anillo de pista. No hay nada que los sujete. Podemos girar los 360 grados en el sentido que queramos. Pero realmente nos puede abordar la duda de decir, bueno, y si simplemente está posado, ¿por qué no se desplaza y se cae? Bueno, pues porque esa estructura del telar no es totalmente plana, sino que tiene un pequeño rebajo, como si dijéramos, a media madera de tan solo 4 centímetros que encastra dentro del anillo. Entonces, es posible el giro, pero no el desplazamiento lateral. Entonces no se nos va a caer nunca la cubierta al suelo. Apreciable en la derecha. De la izquierda, por ejemplo, del tema de los reos de la tabla, antiguamente lo que se hacía, por ejemplo, era poner la primera tablazón que estaría aquí, que es la tabla ripia, que más o menos podemos conocer, todas las cubiertas de madera de cierta época, pues era tabla ripia y luego sobre ella pues la teja curva, teja plana, lo que fueran a tener. Aquí en el molino tenía la tabla ripia y luego la exterior, puesta longitudinalmente hacia abajo, 3 reos en el que evacuara el agua una sobre otra. Aquí, por ejemplo, en esta, a lo mejor es más perceptible que tenemos una tabla aquí y otra debajo. Aquí, por ejemplo, en el segundo reo, este que vemos, solo está la primera tabla. Otra habría entre medias de las dos, para evitar esa filtración de agua. Y el tercer reo. Por ejemplo, a lo largo de la evolución y hoy en día teniendo los medios que tenemos para mejorar las cosas sin que dañemos el impacto visual de ese patrimonio, de este sello de identidad, pues como pueden ver se ve algo raro sobre la primera tabla, sobre la ripia, que no las podemos percibir bien. Eso es porque hemos puesto una capa de impermeabilización con fibra de vidrio y productos tipo caucho, ¿no? Para evitar esas filtraciones, esas condensaciones de humedad y todo. Mejoramos el patrimonio, pero sin atentar contra él. Voy a pasar esta imagen de la Uruguaya. Ahí está, estupendo. Sí. Estupendísimo para ver, por ejemplo, las puntas de los panecillos, el anillo de pista que se ve claramente. Lo único que nos faltaría apreciar serían los pequeños chaflanes de las puntas de los panecillos o de las vigas maestras, para que viéramos que tuviera mucha menos fricción. Estas imágenes, claro, esto gira, el eje gira, estamos hablando de madera, tal, pero todo esto gira por 2 puntos clave, por 2 piedras. Una la tenemos ahí, bueno, aquí solo tenemos la boya. Decíamos, por ejemplo, que toda la cubierta, esas 7 toneladas de maquinaria, cubierta, todo está por su propio peso sobre el anillo de pista, pero realmente aquí en el molino todo está por su propio peso. O sea, prácticamente todos los elementos o todas las piezas que se mueven están libres. Y especifico, el eje, por ejemplo, que tiene 2 puntos de apoyo para poder girar totalmente equilibrado. Piedra bóyega delante, que es simplemente un cuello donde el eje gira, y la piedra rebote, que es algo más pequeña porque el eje va reduciendo y en la parte trasera el eje es muy finito, ¿no? Para no tener que poner una piedra muy grande. Entonces la piedra rebote es una piedra bastante pequeña donde tiene un cuello pero una parte trasera. Y se llama rebote porque de vez en cuando el eje rebota contra ella. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el eje está totalmente libre, posado sobre esas 2 piedras. ¿Y por qué razón? Porque hay veces que por un golpe de viento el molino se acelera demasiado, algo que no es bueno para el funcionamiento del molino. Entonces, al acelerarse, por un golpe de viento, por cualquier ocurrencia, puede llegar que se encuentren las muelas o dentería de la rueda catalina con los husillos de la linterna. Ambos son de encina, pero por muy dura que sea, es probable que si no hay una liberación de esa tensión, de ese encontronazo, algo rompiera.
Entonces, en ese momento que se acelera el molino y se encuentran, el eje se desplaza en movimiento hacia adelante y vuelve a caer cuando encuentra su engranaje. ¡Pum! Contra la piedra de rebote. Esos son los dos puntos de apoyo del eje. Aquí podemos ver cómo se ve la piedra boyega. Mira, voy a ponerte ahora unas fotos que además conseguiste tú, que me parecen increíbles porque estamos pensando en que construir un molino antiguo, pero desde la perspectiva actual, ¿no? Que tenemos grúas, que tenemos maquinarias. Pues mire, eso se hacía antes sin grúas. O sea, que los molinos se construían en el siglo XVI porque el ingenio humano, estas fotos son muy posteriores, son del año 60, pero ahí están levantando un eje con una cosa que las últimas investigaciones del doctor Hervás ha encontrado, que se sabía por los papeles que existían en los molinos, pero que no se habían visto hasta ahora, que es un agujerito que hay abajo que se llama muerto. ¿El muerto? Muerto. El molino tiene muertos. Cuéntanos lo de los muertos, ¿por qué con esta foto? Porque es interesante. Bueno, pues como podemos ver, que es muy didáctica esta fotografía que tenemos aquí, y bueno, decir que, por ejemplo, el molino de viento, con la evolución al final aparece la tuerca, ¿no? Que todos conocemos, pero anteriormente a la tuerca, todo el montaje del molino era con trecheras. Es una barra metálica con una ranura que puede traspasar una viga de madera o dos que queramos unir, se traspasa, tiene una ranura donde se pone una chaveta, una cuña metálica, para evitar que se separen. Entonces, como podemos ver, el molino llegaba prácticamente todo por piezas. Allí al fondo podemos ver un aspa tumbada en el suelo, porque se ven los agujeritos de las cajas de las teleras, de los palos horizontales que luego va a llevar. Pero si la llevaran montada, tendríamos un volumen difícil de manejar y algo que solo serviría para colocar. Pero realmente, si llega así, de esa manera, en un futuro va a ser un aspa, pero antes va a ser un elemento fundamental para utilizarlo como herramienta para otra cosa, que es subir el eje. Lo que tenemos apoyado en la pared del molino son dos machos, son dos partes que lleva detrás el juego de aspas. Y las aspas incluso también se utilizaban para ello, como las podemos ver tumbadas en la fotografía del medio. Entonces, poníamos dos aspas apoyadas contra la pared y el muerto era una viga pues de unos 2-3 metros de longitud más o menos, que se introducía en el muro del molino, pero a ras del suelo. A ras del suelo había un pequeño hueco donde se introducía. Así, estas dos aspas que vemos apoyadas en la pared eran la rampa. Pero en el molino arriba, donde podemos ver, en esa foto no se ve bien, habría otra a lo mejor por ahí, esa. Las dos pértigas que vemos hacia arriba son otras dos aspas. Entonces, en la punta de las dos aspas se pueden apreciar un poco las dos poleas, que iría la cuerda hasta los dos borriquillos que podemos ver. Uno que no se ve porque lo tapan las personas y otro allí. Las cuerdas irían de los borriquillos a las poleas y hacia abajo, hacia el muerto, donde habría otra polea más. Entonces, cuando las personas van moviendo el borriquillo, van tirando de las cuerdas y van levantando el eje hacia arriba. El eje, mira, en la anterior, José Luis, se aprecia que el eje tiene un pequeño travesaño puesto en la caja donde luego albergará las aspas. Se ve ese pequeño travesaño que va a ser el que apoye en las dos aspas que están apoyadas sobre la pared para evitar que el eje vaya libre. Entonces va a ir haciendo la rampa y tiene dos puntos de sujeción. La cuerda en el punto de arriba, que es la parte donde luego apoyará en la piedra de rebote, y el punto de apoyo que va a ir sobre las aspas. Las cuerdas longitudinales llegan hasta la punta delantera del eje y lo que tiene a su alrededor el eje, que podemos verlo, son cinturones de cuerda. Cuando el eje vaya superando la altura del molino, irán deshaciendo esos anillos o esos cinturones de cuerda y el eje simplemente se irá sentando sobre el muro. Esto es como mover y subir a 11 metros, 1000 kilos. 1.400 kilos simplemente con la imaginación y con pensar soluciones. Eso es un eje nuevo de fabricación que está en tu taller. Y esta foto es interesante, la he puesto porque, claro, esto ahora se hace con una grúa. Pero una cosa que me enseñó Juan, además, que si te dan cuenta, se aprecia
el eje entra ya en el molino con su ángulo definitivo. O sea, aquí no hay movimiento, no entra de otra manera. El eje hay que entrarlo con sus 10 grados, de tal manera que es como si saltara en un hueco que ya tenemos y va directamente a su piedra de rebote y apoyar en su piedra bólica, ¿no? Esto es así. Pues avanzamos un poco más y nos vamos a meter rápidamente, porque el tiempo nos come y el tema es interesante, en otra fotografía imposible, una vez más, gracias a la colaboración de GDH, que es la radiografía de la maquinaria de un molino de viento. Eso, aunque les resulte difícil de interpretar, es una auténtica maravilla de la ingeniería y maravilla de la ingeniería actual o de la historia actual. Arrancamos con la maquinaria. Vamos a ser un poco rápidos porque la maquinaria es tan compleja, pero ahí tendríamos un poco el corazón o los orígenes del corazón de la maquinaria, con esa rueda catalina que es la que transfiere el movimiento, convierte un movimiento en principio horizontal, o sea, vertical, en un horizontal, y luego a través de la linterna pasa otra vez a vertical y luego pasa a horizontal. Es una transmisión de momentos de fuerza y de movimientos que es interesante de describir. ¿Te viene bien esta, Juan? Sí, aquí podemos ya decir algo que, por ejemplo, pieza fundamental y poco, por ejemplo, valorada en el molino de viento, y que aquí la vemos, que decíamos que era la puente, que también se construía en álamo negro o en madera de encina, pero la mayoría de las veces en álamo negro. La puente es esta viga que vemos cruzada aquí en el centro con esa ranura central. El molino, como decíamos, el molino, toda la cubierta gira, entonces necesita un punto concéntrico que nunca se mueva, porque las piedras de moler siempre están en el mismo sitio. Entonces, el eje fundamental es la linterna. La linterna necesita dos puntos de apoyo. Uno va a ser en la... Esa es la linterna, el engranaje más pequeño. Uno va a ser el punto de conexión con la piedra volandera, con las piedras de moler, pero el otro punto es el superior, que ahí vemos la puente también cruzada, no sé si se llega a apreciar, que es donde sujeta la linterna. Entonces, todo el molino, toda la rueda catalina que podemos apreciar, cada día, como el viento sopla de un sitio diferente, cada día está la rueda catalina en una posición, pero el engranaje con la linterna siempre tiene que ser el mismo. Entonces, la linterna nunca se mueve de su sitio, del centro. Entonces, la puente es muy importante y la podíamos ver muy bien en esa... Y aquí también se aprecia el barrón, ¿verdad? Abajo. Justo por debajo de esta pieza horizontal que vemos, que es el banquillo, allí al fondo ese es el barrón de la linterna, que ahí lo vemos recto, pero al llegar al interior de la piedra volandera es una forma como de Y. Acaba teniendo dos ramales para que un travesaño que se llama la vija, que va dentro de la piedra volandera, pueda empujar en el giro. Bueno, pues vamos a ir acabando un poco. Insisto, ahora podemos volver a las imágenes si alguno tiene alguna pregunta y volver a esto. Vamos a ir acabando un poco la parte, me lo he dejado aparte, pero simplemente por dedicarle un tiempo específico. Las aspas, esa cosa que vemos desde la lejanía y parece que es una X y que se parece en la realidad a cualquier cosa menos una X. Tanto por la importancia, por el volumen de madera que lleva, como por la simplicidad de los encastres con el eje, que es una cosa que cuando te la enseñan por primera vez te quedas un poco loco, que es que hay una foto por ahí, al final la veremos, donde Juan está colocando unas aspas en un molino con un pedazo de mazo de madera de vikingo prácticamente, y eso es lo que lleva. O sea, no hay un perno, no hay un tornillo, no hay nada que fije de una manera con otra. Aquí puedes describir perfectamente las aspas, ¿verdad, Juan? Aquí se pueden describir perfectamente y lo que es impresionante del molino es cómo podemos apreciar un montón de construcciones en el molino, construcción del siglo XVI o incluso anteriores, en las cuales ese tipo de construcción se ha ido aplicando a diferentes, como si dijéramos, oficios industriales. Por ejemplo, incluso en las aspas, aquí podemos apreciar muy claramente cuál es el aspa central, ¿no? La vela central, pero luego vemos detrás dos palos más. Se llaman macho y remacho. Las aspas son independientes y se fijan al eje porque el eje tiene una cavidad, una caja que lo traspasa. Ponemos un aspa desde un lado y otra desde otro, pero para que no se cayeran, detrás está el macho y el remacho, que las une.
porque ese sí que traspasa por la caja y medio macho está en un aspa y medio macho en la otra, y el remacho exactamente igual. Entonces podemos ver que así, cuando ejerce el viento la fuerza contra el aspa, el macho y el remacho están sujetando la pareja de aspas. Entonces, es muy fácil de asemejar a las ballestas de un camión. ¿Cómo coge o cómo aguanta un camión la fuerza en su eje trasero? Por las ballestas, porque va teniendo más hojas. Pues en las aspas pasa lo mismo. Te he El puesto macho y la el foto remacho. ahí, la foto que estás ahí con... Vean aquí las dimensiones, les hablaba al principio de las dimensiones, que tenemos esa visión de ver el molino arriba, que es una cosa pequeñita, esa es la cabeza del eje, le faltaría el pijote en este caso, pero sí, el pijote es un tubo de madera que se ponía al final, ¿no? Sí, Una muy cosa importante decorativa. también para luego la colocación de las aspas, Sí, que era donde se colgaba la polea y se podía subir el aspa para que fuera introduciéndose por la caja. pero quiero que aprecien las dimensiones de las aspas y que todo eso entra simplemente por cuña de madera y por mazo. O sea, ahí no hay tornillos, ahí no hay pasantes, no hay nada, simplemente es la presión, ¿vale? Por ir rematando, por darles un poco de tiempo, no voy a entrar en la molienda porque se nos queda alguna curiosidad, como por ejemplo en esta imagen que nos comentes tú, los molinos parecen que son una cosa sólida, pues no, no son sólidas. Recientemente hemos visto en las noticias que varios se han reventado y se han destruido. Bien, los molinos son una maquinaria potente pero delicada también, que necesita muchos cuidados. Y uno de los problemas precisamente lo está solucionando ahí con el arremangado de lienzos, que se llama, Juan. Cuéntanos. De hecho, por ejemplo, vamos a hacer un poco el proceso desde el principio de por qué estamos recogiendo esa tela, ¿no? Ese lienzo, y es porque, por ejemplo, el freno del molino solo sirve para frenar. Que cuando lo digo en las moliendas, en las visitas guiadas, y le digo, ¿y el freno para qué sirve? Y nadie contesta. No es una pregunta trampa, el freno solo sirve para frenar. Pero no crea la duda de decir, ¿y entonces cómo controlamos la velocidad del molino? Porque con el freno no puede ser, porque el freno está elaborado en madera y la rueda catalina también. Entonces, si abusamos del freno para controlar la velocidad prolongadamente, lo que hacemos es que la fricción de las dos maderas ocasiona fuego y enseguida es perceptible el olor a quemado. Entonces, para poder controlar la velocidad, la intensidad, la fuerza del molino, lo hacemos con los lienzos. El molinero, hoy en día podemos tener anemómetro y por eso los datos que les voy a decir. Sabemos con cuántos kilómetros por hora podemos empezar y con cuántos no debemos trabajar. Pero antiguamente la experiencia les haría saber con cuántos lienzos tenían que trabajar, si más o menos. Entonces empezamos a trabajar hoy en día, sabiéndolo, con 20 kilómetros por hora. Con menos no hay suficientemente fuerza como para que el molino funcione. Y necesitaríamos los cuatro lienzos completos. Pero si el viento, el molinero llega y es mayor, o durante la molienda el viento aumenta, para no tener que estar utilizando el freno, lo que hace es que simplemente frena el molino y recoge lienzos. Puede moler con los cuatro a la mitad, con tan solo dos a la mitad o 2 a 1/3. Y así estar moliendo hasta los 60-65 kilómetros por hora, que es un verdadero infierno. Pero hasta esa intensidad se puede moler. Y solo una curiosidad más, para no cansarles. ¿Qué es esta? Esto es la cantera de Piedrola, de Alcázar de San Juan, porque un elemento fundamental de los molinos eran las piedras molederas. Sin las piedras no se molía el grano. Bueno, pues hay una cantera al lado del campo de Cristana, en Alcázar de San Juan, que se ha quedado fósil, y ven ustedes la labra de piedras de molino aún perceptibles en el terreno. Estas fotos son de hace 4 días, de Víctor López Menchero, y se ve perfectamente el desarrollo de la cantera y cómo están. Luego vinieron las piedras francesas, ¿no? Las llamadas piedras francesas. De hecho, por ejemplo, las piedras de los molinos, igual que decíamos que la madera, estemos en un molino de aquí, de un molino de 100 kilómetros a la redonda, las maderas eran las mismas, pero la piedra no. La piedra no la transportaban, sino que utilizaban la piedra autóctona del lugar. Entonces, justo nuestra zona es una zona de piedra caliza. ¿Qué ocurría? Esta cantera de piedra es también de la Edad Media. Se construían piedras de molino de viento, se construían piletas y se construía también la piedra de almazara, pero no a lo mejor la que tenemos un poco en mente, esa cónica y tal, que esa es un poco más del sur. Nuestra piedra de almazara era
muy parecida a la piedra de molino, de moler, pero lo que tenía era un grosor mayor y lo que trabajaba era de canto, ¿no? Entonces también se fabricaba aquí o se elaboraba aquí en Piedrola. ¿Qué ocurría con la piedra caliza? Que tenía varios problemas. El principal era que en la extracción y construcción se podía romper en el proceso. Entonces, un trabajo arduo de varios días, meses, semanas, se podía malograr en un día, en un momento. Un problema. Segundo problema, la caliza no es muy dura. Entonces, a la hora de moler, la fricción con el grano, pues ese desgaste dejaba el residuo de sílice en la harina, perceptible luego a la hora de comerlo. Y como último, pues había que estar sacando la piedra, volteándola y picándola más a menudo por esa falta de dureza. Entonces, a finales del siglo XIX aparece la electricidad, aparece la fábrica harinera y una necesidad de una piedra, de un volumen, de un número de piedras más abundante. Entonces, hay un francés que tiene la genialidad de coger y decir, ¿cuál es la piedra más dura que existe hoy en día? El pedernal, Siles. Pues, ¿para qué vamos a estar haciendo piedras de caliza, de granito, de tal? Si hay una más dura, el pedernal. ¿Para qué vamos a estar haciendo una piedra de una sola pieza si eso es un trabajo inmenso? Pues vamos a coger simplemente trozos de pedernal, a unirlos con argamasa y un sello metálico, vamos a unificar una medida que la van a utilizar la fábrica harinera, el molino de viento y el molino de agua. Entonces se comercializa y prácticamente está en toda Europa. Cuando vean una piedra de molino con unos sellos metálicos, es una piedra de La Ferté. Es la provincia de Francia donde se empiezan a construir y adquieren ese nombre. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el viaje. Espero que les haya gustado y les haya transmitido nuevos conocimientos. Les voy a dejar puesto un pequeño vídeo de 3 minutos sobre una molienda real de Juan. Gracias a todos, gracias por estar ahí. Creo que hoy ha sido increíble contar con Juan y creo que es un asunto único contar una de las poquísimas personas que puede hoy construir un molino desde cero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que hacía el molinero cuando llegaba aquí al molino era abrir todos los ventanillos. Una vez que el molinero veía de dónde venía el viento, tenía que orientar toda la caperuza hacia él. Eso lo hacía con el palo de gobierno, el palo que llega desde la clave de la cubierta hasta el suelo. Lo hacía con el borriquillo, es el utensilio que tenemos, es el usillo con la cadena y la palanca, anclado a los hitos de amarre, en el cual se va girando y conforme va dando vueltas, vamos girando la caperuza lentamente hasta conseguir orientarla al viento. Volvía a subir aquí al moledero y depositaba en la tolva el grano que fuéramos a moler. Hoy, por ejemplo, tenemos trigo candial. Se podía moler en el molino de viento cualquier tipo de cereal y algunas legumbres, como por ejemplo la almorta. Una vez que depositaba el grano en la tolva, iba cayendo por un agujero central a la guitarra, que es la parte que tenemos, la pieza horizontal que tenemos debajo. El grano va cayendo al centro de las piedras. Piedras de moler tenemos dos. La volandera, que es la que podemos ver dar vueltas, y la solera, que está debajo. Ambas piedras tienen un rayado en forma de elipse, que la presión entre ellas y ese rayado va triturando el grano. Y la fuerza centrífuga nos lo va expulsando hacia afuera. Para eso tenemos el guardapolvos, que es este cajón que podemos ver aquí, que evita que la harina se nos derrame por la habitación y la va haciendo de correr hasta encontrar la única salida, la canaleta. El conducto por el cual ya va cayendo a la cuadra, que es la habitación principal por la que entramos al molino. Tenemos el sistema del freno, un sistema de doble palanca, por el cual el molinero acciona y levanta un contrapeso que libera la rueda catalina. Así ya empieza a dar vueltas. También tenemos el sistema del alivio, tenemos aquí a la compañera, a la molinera. Ella se ocupa de graduar la altura de la piedra volandera. Entonces así obtenemos una harina más fina para el consumo humano o más gruesa para el consumo animal. Las piezas más emblemáticas en un molino de viento, pues bueno, en el exterior, como todos conocemos, son las aspas,
que son las encargadas de recoger el viento, de recoger su fuerza y transmitirla al interior a través del eje. El eje va unido a la rueda catalina, que es la pieza más emblemática que tenemos en el interior del molino, y nos va transmitiendo la fuerza a la linterna, que es el siguiente engranaje más pequeño que tenemos en el molino, y de la linterna a la piedra volandera.